En el año 2005 apareció un documental que se llamaba El Secreto y ese documental revolucionó el mundo entero. Se han vendido más de 36 millones de copias de ese libro y en el año 2006 salió el libro relacionado con el documental El Secreto. Se han vendido más de 36 millones de copias del libro y otros tantos millones del documental. Y lo que hizo fue básicamente llevar la metafísica a todo el planeta. Hasta entonces esa enseñanza había permanecido oculta de generación en generación y solamente unos pocos eran capaces de acceder a esa información y además de la manera correcta. Aquellos que eran capaces de acceder a esa información tenían las mejores vidas y lo podíamos ver en las capas más elevadas de la sociedad. Sin embargo, en las capas más bajas de la sociedad, la gente seguía permaneciendo en su ignorancia, creyendo que el mundo era como era, que no había nada que hacer y que nadie era dueño de su destino ni de su realidad, sino simplemente eran sufridores y víctimas de la realidad en la que vivían. Lo que hizo bien El Secreto fue llevar el concepto de la ley de atracción, que por cierto es un concepto inventado, lo inventó uno de esos autores del Nuevo Pensamiento hace un poquito menos de 100 años, pero hasta entonces no se conocía el concepto en sí de ley de atracción, sino que simplemente era el principio del mentalismo. El principio del mentalismo, que es lo que os enseño siempre en este canal de YouTube, que básicamente lo que dice es que el universo es mental, o sea que el todo es mente, el universo es mental, los pensamientos son cosas y lo que piensas se manifiesta. Lo decía también Napoleón Hill después de estudiar a los 500 hombres más multimillonarios y más ricos, más exitosos de su época, y decía que somos lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Buda también lo decía 500 años antes de Cristo. Somos el resultado de todo lo que hemos pensado. El propio Jesús de Nazaret, el gran metafísico, si quita la religión del medio, decía, todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Así que la creencia, el pensamiento inconsciente, el pensamiento verdadero es lo que está creando toda esa realidad. Platón, 500 años antes de Cristo, también hablaba de eso. Él decía que el mundo se dividía en dos partes. Un mundo que no vemos, que es el mundo de las ideas, de los pensamientos, y un mundo que sí vemos, que es el mundo de las cosas materiales, de todo lo que nosotros experimentamos en esta realidad tridimensional, en la tercera dimensión. Pero que esta realidad de las cosas depende y es un mero reflejo de ese mundo de las ideas. Esto lo dicen todos los grandes maestros y avatares. Un ingeniero ruso, hace unos años, sacó una técnica que se llamaba Reality Transurfing y él básicamente lo que hizo fue canalizar a través de un ente espiritual un montón de información que lo puso en palabras extrañas, pero básicamente venía a decir lo mismo que decían Platón, lo mismo que decía Buda, lo mismo que decía Confucio y lo mismo que hoy en día está diciendo básicamente la física cuántica. La física cuántica descubrió, o sea, la ciencia actual descubrió en el año ya 1801, se conoció lo que hoy en día se llama el efecto observador. A través de un experimento que se llamaba el experimento de la doble rendija, se supo que la intención, la expectativa y la creencia de la persona que observaba la realidad hacía que la realidad se comportara de una manera o de otra. Y que nada existía en realidad, todo estaba en forma de onda de posibilidad hasta que un observador observaba esa posibilidad y la convertía en materia de una forma o de otra. También descubrieron que cuando habían varios observadores observando esa realidad, la realidad que se manifestaba era la creencia de la mayoría. Y esto se conocía más tarde como el efecto Pigmalión, a través de un experimento científico donde se hizo un test de inteligencia a unos niños en un colegio y los psicólogos que hicieron el test de inteligencia, cuando le dieron los resultados a los profesores, intercambiaron los resultados y le dieron a los niños superdotados los resultados de los niños retrasados y al revés. De esta manera los profesores pensaban que los niños superdotados eran retrasados y que los niños retrasados eran superdotados. ¿Qué es lo que ocurrió? Al cabo de un año se volvió a hacer el test de inteligencia y, sorpresa, los niños que habían sido superdotados pero que los profesores creían que eran retrasados empezaron a bajar el nivel académico y sacaban notas de retrasados. Pero los niños que eran retrasados y los profesores habían creído erróneamente que eran superdotados empezaron a subir el nivel académico y empezaron a crear notas de superdotados. ¿Por qué?
por el efecto Pigmalión, es decir, la creencia ajena afecta a tu propia realidad, y por el efecto observador. Los niños empezaron a cambiar su comportamiento, su realidad, incluso su inteligencia y su desarrollo en todas las actividades del colegio, porque los profesores creían que los retrasados eran superdotados y que los superdotados eran retrasados. Bueno, así de poderosa es la mente, y así es como en realidad siempre ha sido y siempre será. ¿Por qué te hablo de Rhonda Byrne y la creadora del Secreto, que lo único que hizo fue entrevistar a las personas que en ese momento, concretamente en Estados Unidos y parte de Australia, porque ella es australiana, estaban aplicando estos principios metafísicos? Y mucha gente lo critica porque decía que era muy superficial, pero es que el nivel de conciencia del mundo, la gente que no está todavía experimentada con todos estos principios, están a un nivel muy superficial de la vida. Y la única manera que puedes llamarles la atención para captar toda esta información es diciéndoles que van a poder atraer la casa de sus sueños, el coche de sus sueños, $1 millón. Y está bien que sea así, porque gracias a esos deseos aprenden, descubren y empiezan a aplicar el principio del mentalismo, o lo que se conoce como la ley de atracción, o principio de resonancia, o principio de vibración, llámale como quieras, pero en realidad hizo una labor muy, muy, muy importante. Hoy voy a hablarte porque Rhonda Byrne hizo muy pocas entrevistas contadas. De hecho, hizo una en el año 2007, 2008 o 2006 en Oprah Winfrey, en el programa de Oprah Winfrey, y se tiró como 15 años literalmente casi, sin hacer ninguna entrevista más. Recientemente ha hecho alguna entrevista más, pero de esas poquitas entrevistas que hizo, reveló muchísima información de cómo había surgido la idea del secreto y todos los principios metafísicos que aplicó para que el documental y la película del secreto se convirtiera en un éxito de masas, y contiene información muy poderosa para que tú también puedas aplicarlo a cualquier deseo que quieras manifestar. Así que quédate hasta el final del vídeo porque voy a revelarte las perlas que hay que buscar muy bien, porque aunque veas las entrevistas, van a pasar desapercibidas. Pero cuando miras bien, sacas algunas perlas que te ayudan a entender cómo aplicar bien la ley de atracción y el secreto, y cómo aplicar el principio metafísico del mentalismo para poder manifestar, para poder desear, para poder crear y atraer la vida que deseas. Puedes atraer el amor, puedes atraer el dinero, puedes atraer la salud, puedes atraer cualquier cosa que quieras en la vida, siempre que sepas exactamente lo que es, te veas a ti mismo poseyendo eso y tomes acción inspirada, escuchando la voz de tu alma, para irte guiando hacia la dirección donde esa realidad se manifiesta en la tercera dimensión, en el plano de las cosas. Voy a enseñarte a continuación algunos de los tips más importantes que explicó Rhonda Byrne en esta entrevista. No te lo pierdas. Antes de empezar, suscríbete a este canal de YouTube si todavía no te has suscrito. Si me estás viendo desde Facebook o desde Instagram, suscríbete, porque todos los días estoy subiendo información muy poderosa. Mañana va a venir un vídeo que no te puedes perder. Así que asegúrate de que YouTube te avise suscribiéndote. Y si me ves desde Facebook o desde Instagram, pásate a YouTube y busca ahí toda la información porque la tienes súper ordenada. Ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que enseño en el Máster de la Mente Maestra. ¿Qué es el Máster de la Mente Maestra? Es donde todos mis alumnos y estudiantes aprenden el principio del mentalismo y la ley de atracción de una manera práctica, con vídeos y ejercicios muy prácticos para que puedas manifestar y tener resultados reales. Porque nos hemos vuelto muy teóricos y muy poco prácticos. Si quieres que sea tu mentor en todo esto, te dejo aquí abajo el enlace, búscalo, para mi página web y puedas ver
¿Qué es la mente maestra? Vas a alucinar con todo lo que hay ahí dentro y te puede literalmente transformar la vida como lo han hecho millones de personas ya en todo el mundo, porque tengo más de 1 millón de estudiantes en todo el mundo de todo lo que enseño. Rhonda Byrne, la autora del Secreto. Bueno, vamos directamente al grano, ¿vale? Porque no quiero que te pierdas ninguna de esta información. Lo primero que debes entender es, ella tenía una productora en Australia, era una australiana que tenía una productora y tenía un montón de deudas. O sea, le había ido mal, había invertido en algunos proyectos. Para que lo entendáis, las productoras es un negocio muy arriesgado porque ellos cogen y ponen $100.000, $200.000, $500.000, $1.000.000, $2 millones en proyectos y luego tiene que funcionar ese proyecto. Tienen que venderlo a las televisiones y ese es el negocio de las productoras. Había tomado malas decisiones y se había arruinado. Debía $2 millones o $2,5 millones. Y de repente había fallecido su padre, su pareja le había dejado. No, habían pasado una serie de cosas que le habían hecho tocar fondo. Y en ese tocar fondo tuvo la sensación de que necesitaba encontrar alivio, necesitaba encontrar algo más, necesitaba entender todo lo que estaba pasando. Entonces se fue a la historia, se fue al pasado. Para conocer nuestro presente y sobre todo nuestro futuro, debemos entender nuestro pasado. Se puso a estudiar a las personas más relevantes de la época, Leonardo da Vinci, Víctor Hugo, los grandes filósofos antiguos de la antigua Grecia, Platón, Sócrates, Descartes, Aristóteles. Se puso a estudiar la Biblia, Jesús de Nazaret, los grandes patriarcas del Antiguo Testamento. Se puso a estudiar textos de la Cábala judía, textos como el Talmud, la Torá, judíos. Se puso a estudiar todo en realidad. O sea, el Corán, por ejemplo, musulmán, la enseñanza de Mahoma, todo, los grandes textos Vedas, todo. Y se dio cuenta que, dos cosas. Primero, todos los textos antiguos que no habían tenido contacto entre ellos hablaban exactamente de los mismos principios. En una época donde no había internet, no tenían contacto entre ellos. Pero todos habían llegado a la conclusión de estos principios, de que nosotros atraemos y el principio del mentalismo. Segundo, que los grandes personajes más importantes de toda la historia, en todas las épocas, conocían y aplicaban estos principios. El principio del mentalismo, los principios universales. Y entonces empezó a estudiarlos. Mirad, en el Evangelio perdido de Santo Tomás, que es un evangelio que no se han puesto, no está incluido en los 66 libros de la Biblia actual. La Biblia tiene 66 libros, ¿vale? Pero hay muchos más que se conocen como evangelios apócrifos o gnósticos que no están incluidos. Uno de ellos es el Evangelio perdido de Santo Tomás. Ese evangelio le llaman perdido porque en realidad trataron de destruirlo. La iglesia trató de destruirlo, lo quemaron, lo enterraron bajo llave, lo hicieron desaparecer. Pero un pastor, una oveja, hace unos años, se descarrió del rebaño, se metió en unas cuevas y en esas cuevas habían unas ánforas y dentro de esas ánforas habían unos pergaminos. Y estaban unos evangelios que habían tratado de desaparecerlos. Pero alguien quiso que eso perdurara y que con el tiempo alguien lo pudiera encontrar y se salvara esa información. Ahí están pues evangelios como el de Santo Tomás, el de María Magdalena, el de Juan, el San Juan, el evangelio de Pedro, el evangelio de los esenios, un montón de evangelios. Y en ese evangelio de Santo Tomás se le atribuye como la enseñanza más cercana a Jesús y más verídica a Jesús de Nazaret. Y entre otras cosas enseña metafísica, ley de atracción y todo esto. El segundo punto de esa enseñanza dice: el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Esto es lo que le pasó justamente a Rhonda Byrne. Empezó a buscar, y cuando encontró se estremeció, y luego se llenó de admiración y reinó sobre el universo. ¿Por qué? Porque conoció un principio que es el principio vital de todo ser humano, que es que tú eres un Dios creador, has venido aquí a crear. Y para poder crear hay una serie de principios que te enseñarán a crear. Y esa serie de principios lo único que te van a enseñar es a que tú eres el creador de tu vida y de tu realidad. Así que, básicamente, lo que hizo Rhonda Byrne fue descubrir estos principios, le dio mucha paz, mucha tranquilidad, empezó a aplicarlo en su vida y luego se obsesionó, aprovechando que ella tenía una productora de televisión y de cine, voy a hacer un documental que pueda ayudar a todo el planeta.
y empezó a atraer a cada una de las personalidades que aparecen en El Secreto. Por ejemplo, Bob Proctor, el señor más mayor con el pelo blanco, que es el que habla en El Secreto de que tú no, por ejemplo, dice, tú no conoces la electricidad, pero sabes que si tocas el interruptor funciona la electricidad, ¿no? O también dice, el hombre así conoce tan bien los principios que es capaz de enviar un cohete a la luna y saber cuándo será el día y la hora exacta del alunizaje. ¿Por qué? Porque conocemos los principios exactos. Pues exactamente igual funciona con la ley de atracción. Si conoces los principios exactos, puedes predeterminar tu futuro. Han habido muchísimos personajes a lo largo de la historia. Por ejemplo, luchadores profesionales como Edward McGregor o ahora hay un español que está teniendo mucho éxito, Ilia Topuria, hablan exactamente de esto. Por ejemplo, Ilia Topuria dice que él ha predicho exactamente en sus combates en qué round y de qué manera va a tumbar a su oponente. McGregor también, exactamente lo mismo. Porque literalmente nosotros creamos la realidad y la manifestamos literalmente tal cual la hemos visto en nuestra mente si aprendes bien todos estos principios, porque no es tan fácil si no todo el mundo lo haría, ¿no? Porque por eso yo le llamo la mente maestra, porque tienes que convertirte en un maestro de tu mente, debes aprender a dominar tu mente. Pues bueno, básicamente lo que ocurre es esto, ¿no? Y también muchos otros personajes, ¿eh? A lo largo de la historia hay mucha gente que está hablando, por ejemplo, el otro día, un youtuber que se llama Yo Soy Plex, tiene 12 millones de suscriptores y ha crecido muchísimo, hablaba de la manifestación y hablaba de cómo él ha usado la manifestación para todo el éxito que está teniendo ahora en YouTube, ¿no? Entonces, bueno, te pongo 3 ejemplos, pero te podría poner miles y miles y miles porque, insisto, todos los grandes a lo largo de toda la historia hablaban de esto, todos los grandes. Y básicamente, por ejemplo, te contaba la historia de Bob Proctor, de cómo llegó al secreto. Rhonda Byrne quería rodar con Bob Proctor y Bob Proctor tenía una agenda súper apretada. Entonces, Rhonda había trasladado su equipo de rodaje a una ciudad de Estados Unidos. Fijaos todo lo grande que es Estados Unidos y todo lo grande que es el mundo. Bob Proctor podría haber estado en cualquier parte del mundo. ¿Os podéis creer que cuando llamó Rhonda Byrne para poder grabar a Bob Proctor estaba en la misma ciudad exacta donde estaba el equipo de la productora de Rhonda Byrne en ese momento? Y Bob Proctor, cuando vio esta sincronicidad, dijo, por supuesto que sí voy a grabar, porque a Rhonda no la conocía nadie. Pero dijo, por supuesto que sí. Luego se puso en contacto con Jack Canfield. Jack Canfield estaba haciendo un seminario con un montón de líderes que luego también aparecían en El Secreto. Y Jack Canfield dijo, voy a participar en una película, en un documental, ¿cuántos de los que estáis aquí queréis participar? Y un montón de gente se levantó. Y de ahí salieron otros de los formadores de la película del Secreto. Más cosas que te puedo contar, que son anécdotas de Rhonda Byrne, de cómo manifestó El Secreto. Todas las mañanas se levantaban y a las 11:30 de la mañana se juntaban todo el equipo del rodaje y visualizaban cómo El Secreto llegaba a millones de personas. Se visualizaban cómo estaban impactando la vida de millones, fíjate, de millones, ¿eh? No estaban pensando en grande, estaban pensando en muy grande y muy específico, llegar a muchos, a decenas de millones de personas en todo el mundo. Y lo hacía todo el equipo. Jesús de Nazaret, el gran metafísico, explicaba en la Biblia, cuando 2 o más se unan en mi nombre, le dirás a ese monte que se mueva y se moverá. Así de importante es esto, chicos, ¿vale? Y veis que cuando uno aplica los principios, los aplica. Luego, otra cosa muy importante. Y estos son experimentos científicos que explico en La Mente Maestra para demostrarte que estos principios son reales. Hay un experimento que se hacía con agua. Y lo que hacían es que un montón de alumnos que participaban del experimento, cogían con un gotero una gotita de agua, de un bol de agua, y lo metían en un microscopio. Y lo que ocurría es que cuando cada alumno cogía la gotita del agua, la energía de ese alumno transmutaba la energía de la gotita del agua y en el microscopio aparecía una molécula de agua diferente, aunque todas venían del mismo bote de agua, porque el alumno transmutaba al agua con su energía. Por eso Rhonda Byrne, cuando estaban grabando El Secreto y después también cuando estaban ya promocionando y vendiendo El Secreto, no dejaba que ni ella misma ni nadie del equipo que estuviera en una mala vibración, con malos pensamientos o tristes o con malas emociones en ese momento, ni siquiera abriera el email del Secreto ni tocara nada relacionado con El Secreto.
Fijaos qué nivel de conciencia, por eso ha llegado a donde ha llegado, ¿vale? Siguiente cosa, dice que ella no abre ningún día el email si está mal de energía, porque lo que se va a encontrar ahí dentro va a ser malo. Entonces, solo abre el email cuando está feliz y está contenta y está bien. Y su trabajo no es esperar a estar feliz y contenta y bien, sino trabajarse todos los días para estar contenta y bien. Y cuando ya está bien, entonces es cuando se pone a hacer eso. Esto también lo hago yo con los vídeos del canal de YouTube. Si un día estoy mal, primero tengo todos los tips necesarios para estar bien y cuando ya estoy bien me pongo a grabar. O sea que esto es muy, muy importante. Ella cuenta la anécdota que uno de los maestros que encontró, que es una persona que ya falleció, era un maestro de la corriente del nuevo pensamiento, porque iba una corriente en Inglaterra que luego se fue a Estados Unidos, de la cual nacieron autores como Joseph Murphy o como Neville Goddard, por ejemplo, o Emmett Fox. Seguro que conoces a alguno de ellos. Emmett Fox fue el maestro de Connie Méndez y muchísimos más, ¿no? Bueno, pues todos estos maestros de la corriente del nuevo pensamiento, Wallace Wallace, bueno, muchísimos, ¿vale? Hay uno de ellos que decía, si a ti te encierro en una habitación bajo llave y tú empiezas a visualizar y crees que tienes algo en tu vida, si tú llegas a creer que eso es real y que lo tienes en tu vida, te va a llegar. Aunque estés encerrado bajo llave y hayan tirado la llave a un pozo, te va a llegar. Así de poderosa es la mente, es la ley de atracción y es el principio del mentalismo. Lo que quería decir este hombre es que eso es una ley superior, que no falla jamás y que no importa lo que hagas, no te puedes escapar, tanto para bien como para mal. Así que si tú crees en el mal, también lo vas a manifestar. Si crees en el bien, también lo vas a manifestar. Así que bueno, hay muchísimas más anécdotas, pero quiero que entiendas algunos de los principios que usó Rhonda para poder manifestar el éxito del secreto. Son principios y muchos más que yo he utilizado también en mi vida para poder manifestar, pues convertirme en multimillonario, conseguir relaciones espectaculares, superar enfermedades crónicas, transformar la vida mía y la de mi familia en todos los sentidos. Ser una persona feliz, contenta, con propósito, todo eso se manifiesta. Lo he manifestado y tú también lo puedes manifestar. Así que si quieres que sea tu mentor y te enseñe de arriba abajo desde el principio y tomarte esto como ir a la universidad, ¿no te gustaría ir a una universidad del metafísico? Que te enseñen a utilizar la metafísica cuántica para obtener lo que deseas en el mundo físico y material, pues eso es la mente maestra. Te espero en mi programa de la mente maestra, que abajo te voy a dejar el enlace. Suscríbete a este canal porque mañana viene otro vídeo súper poderoso. Y sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. Adquiere una mente maestra y domínala para manifestar tu vida. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que